¿Verdad que en la vida resulta muy importante poder tener ilusiones, poder tener esperanzas? Por ejemplo, hay quienes desean o anhelan tener un matrimonio feliz, otros que sus hijos puedan crecer sanos o algunos recuperarse de una enfermedad grave. Y quienes deseamos agradar a Jehová, también deseamos cosas como esas. Pero podemos decir que hay algo que está muy por encima de todas, que es la esperanza de volver a ver a nuestros seres queridos que han muerto. Seguramente concordará conmigo que atravesar por una situación de esta, de la pérdida de un ser amado, es una de las más difíciles o dolorosas que nos toca o ha tocado atravesar. No obstante, en la Biblia encontramos una promesa que es más que animadora, porque allí se muestra que en un futuro cercano va a ser posible volver a estar junto a nuestros seres queridos aquí en la tierra, en condiciones pacíficas y justas, y también que en aquel entonces vamos a disfrutar de salud perfecta y nunca tendremos que volver a morir. Bueno, qué buena ilusión, quizás digan algunos, ¿no? Pero no, porque el concepto bíblico de esperanza es mucho más profundo, es mucho más amplio del que utilizan las personas por lo general hoy en día. Porque en la Biblia, la esperanza consta básicamente de dos elementos. Uno es el deseo de algo bueno y el otro es el fundamento para creer que ese algo bueno realmente va a venir o va a suceder. Y esta esperanza, la cual ofrece la Biblia, la cual mencionamos, no son vanas ilusiones, sino que está sólidamente basada en hechos y además tenemos pruebas. Bien, pero antes de analizar cuáles son esos hechos, esas pruebas, tenemos que ver por qué se hizo tan necesaria la esperanza de la resurrección. Bueno, y para esto tenemos que retroceder en el tiempo, en el comienzo de todo, cuando Jehová crea a los primeros seres humanos, Adán y Eva. Resulta que Jehová les regaló muchas cosas maravillosas que le permitían a ellos disfrutar de la vida. Por ejemplo, les regaló la libertad de elección, la capacidad de razonar, de amar, de cultivar amistades. Les regaló los cinco sentidos, gracias a los cuales iban a disfrutar plenamente de la belleza y la abundancia que había en su hogar. Y también les dio las oportunidades de hallar satisfacción en su trabajo, sentirse realizados y descubrir cosas nuevas. Y Jehová quería que el planeta, abundante en recursos, sea su hogar placentero para siempre. Vamos a darle una base bíblica, por favor. Busquemos Génesis, el capítulo 1, el versículo 28. Génesis 1:28. Allí dice, además, Dios los bendijo y les dijo, tengan muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra y tomen el control de ella, y tengan autoridad sobre los peces del mar, los animales voladores de los cielos, y todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra. ¿Notó cuándo aparece la muerte en los planes de Jehová? En ningún lado, el texto no lo muestra, porque la muerte nunca fue un plan de Jehová. Entonces, ¿qué salió mal? Bueno, resulta que Jehová también les da una sencilla ley, la cual tenían que obedecer para demostrar que obedecían los límites de su libertad. Jehová les dijo que podían comer de todo árbol del jardín, menos de uno solo, del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, porque en el día que coman de él, iban a morir. Ahora pensando, ¿no? ¿Era un mandato difícil de entender? ¿O era una carga obedecerlo? Y no, era sencillo, puntual, y si vemos bien, tenían miles de especies de alimentos que podían consumir. Pero Satanás se encargó mediante una serpiente de hacerles pensar o creer a ellos que comer de ese específico fruto era una necesidad. Les pintó, por así decirlo, como una necesidad comer de ese fruto. La consecuencia fue que terminaron comiendo y así sucedió lo que Jehová les había avisado. Como consecuencia, la muerte se extiende a todos los seres humanos como un defecto genético. Mire, y lo muestra la Biblia. Ubiquemos por favor Romanos, el capítulo 5, el versículo 12.
Romanos 5:12, allí dice, así pues, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Qué triste, ¿no? Entonces podemos decir que la resurrección encaja y desempeña un papel fundamental en el cumplimiento del propósito de Jehová. Porque Él es la fuente de la vida y no quiere que las personas mueran, sino que vivan. Por eso les va a devolver la vida, les va a dar la oportunidad de aprender sobre su propósito y de vivir para siempre. ¿No esa es una grandiosa muestra de amor de Jehová? Pero muchas veces para poder asimilar algo o confiar en que algo va a suceder o se va a realizar, necesitamos garantías o pruebas sólidas que nos confirmen de que eso que esperamos realmente va a suceder. Y las tenemos. Jehová mismo se encargó de darnos esa garantía para confirmarnos de que la resurrección es una realidad. Esa garantía la volvemos a encontrar en la Biblia, allí en Hechos, capítulo 17, versículos 31. Hechos 17, 31 dice, porque ha fijado un día en el que se propone juzgar a la tierra habitada con justicia, mediante un hombre nombrado por él. Y les ha dado una garantía a todos los hombres al resucitarlo de entre los muertos. Bueno, aunque aquí no se lo nombra, podemos concluir de que se trata de Jesucristo resucitado. Así que sí, esa garantía es la misma resurrección de Jesús. Pero, ¿por qué? Bueno, para ver el por qué, debemos volver de vuelta al comienzo de todo. Cuando sucedió esto allí en el jardín de Edén, se perdió una vida humana perfecta. Por ende, ahora hacía falta un rescate. Y en la Biblia, un rescate es el precio que se paga para compensar un daño o para satisfacer las exigencias de justicia. Y el valor de este rescate debe ser el equivalente al daño que se causó. Así que, al perderse una vida humana perfecta, hacía falta una vida humana perfecta para pagar ese rescate y poder devolverla. Es por eso, o así fue, que al dar su vida o sacrificar su vida a favor de nosotros, Jesús pudo presentar este rescate por toda la humanidad, para que hasta los humanos difuntos tuvieran la oportunidad de resucitar y de poder experimentar o vivir para siempre. Pero, ¿cómo sabemos ahora de que Jesús realmente resucitó? Bueno, porque tenemos pruebas. Tenemos en las Escrituras una sólida base donde podemos cifrar nuestra confianza. ¿Por qué? Bueno, porque allí se muestra que hubo testigos de ese acontecimiento. Por ejemplo, allí en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 5 al 8, se muestra o menciona algunas de las personas que fueron testigos directos de ese acontecimiento. O las muchas veces que se apareció. Por ejemplo, en aquella en la que se manifestó ante más de 500 personas, nos dan una sólida base o sirven como testimonio convincente de que esta resurrección sucedió. Así que resulta muy apropiado que Jesús, el medio por el cual Jehová nos brinda la vida eterna, se le llame la resurrección y la vida, ya que gracias a su resurrección preparó el terreno para que miles de millones de personas puedan volver a vivir, incluyendo a esa persona que quizás tanto extrañas o que tanto te hace falta. También, otra razón que nos dio Jehová, otra razón de peso, la encontramos en la Biblia y son las mismísimas resurrecciones que Jesús llevó a cabo. Por ejemplo, en los evangelios encontramos unas tres que efectuó Jesús. Una de ellas, o quizás una de las más conocidas, es la resurrección de Lázaro. Seguramente la conoce. Se narra allí en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, pero en el versículo 11 hay un detalle muy significativo, porque se compara a la muerte con estar durmiendo. ¿Y cómo sería esto de la muerte con estar durmiendo? Bueno, vamos a imaginarlo o a poner un ejemplo, ¿no? Yo cuando a veces nos dormimos una noche y en el transcurso de la madrugada pasa una tormenta y al otro día nos preguntan, ¿escuchaste los truenos de anoche? Y nosotros ni enterados a veces. Bueno, a eso hace referencia Jesús, a ese término de dormir.
Entonces, gracias al poder de Jehová, para Jesús es tan fácil resucitar a una persona como lo es para un padre despertar a su hijo de un sueño profundo. ¿Y qué decir de los primeros cristianos? ¿Ellos tenían fe en esta esperanza? Sí, y mucha. ¿Por qué? Bueno, porque hablaron de ella con mucha convicción. Por ejemplo, el apóstol Pedro defendió la resurrección de Jesús ante los líderes religiosos que lo odiaban. Y que es más, estos líderes religiosos habían estado detrás del plan para ejecutar a Jesús. Ahora nos preguntamos, ¿Pedro habría arriesgado su vida por una mentira? ¿Verdad que no? Así que tanto Pedro como los demás discípulos estaban convencidos de que Jesús había resucitado, porque también veía cómo dirigía la predicación. Tanto fue así que le garantizó a ellos que iban a ser resucitados, que hasta el discípulo Esteban murió convencido de que iba a volver a vivir. Así que cuántas pruebas que tenemos, ¿no?, en las Escrituras para confiar en que esta esperanza es verdadera. Pero al ver estos ejemplos fundamentados en las Escrituras, esta esperanza se convierte en realidad, es una realidad. ¿Por qué? Bueno, porque proviene de Jehová. Entonces, ¿por qué esta esperanza nos consuela o nos fortalece? ¿O cómo hace esto de consolarnos y fortalecernos al afrontar una enfermedad y la perspectiva de morir, o la pérdida de seres queridos, o pasar por las peores adversidades? Bueno, analicemos la primera. ¿Por qué es un consuelo? Bueno, es un consuelo porque si analizamos de forma detenida y estudiamos estos relatos que mencionamos, todo como que nos alivia las emociones, las penas, nos apacigua la aflicción que sentimos. Por así decirlo, nos baja las revoluciones emocionales. Bueno, es Jehová que se preocupa o se ocupa de hacer este trabajo de aliviarnos y de consolarnos. ¿Y por qué nos fortalece? Bueno, porque nos da la fuerza para afrontar el día a día con un propósito, con una esperanza segura. Porque nos ayuda a seguir, porque sabemos que Jehová puede reparar todo el daño que hayamos sufrido. Ahora, ¿cómo hace esto de consolarnos y fortalecernos, por ejemplo, al afrontar la enfermedad y la perspectiva de morir? Bueno, que era en verdad que decía la canción del principio, ¿no? Somos una neblina que aparece y luego desaparece. En este sistema de cosas tan inseguro, nuestra vida puede terminar en cualquier momento. Un accidente o una enfermedad o lo que la Biblia llama el suceso imprevisto puede acabar con nuestra vida en cualquier momento. Yo cuando a veces se le pregunta a una persona cuál es su mayor miedo, hay muchas que dicen que es la muerte o morir. Bueno, es este temor morboso a la muerte que esclaviza a las personas. En cambio, la resurrección nos libera de esto. Y esto lo vemos en el siguiente caso. Una hermana llamada Brunella. Ella padecía de leucemia linfoblástica aguda, que es un tipo de enfermedad o un cáncer que se encuentra en la médula ósea e infecta y contamina la sangre. Por ende, se expande a todo el cuerpo. Pasa el tiempo, el tratamiento correspondiente se lleva a cabo, pero tristemente esta enfermedad se transforma en terminal. Bueno, y fíjese lo que ella hacía, ¿no? Porque si nos ponemos en su lugar, ¿cómo se sigue ante una situación así, no? Pero fíjese lo que hacía. Ella, cuando alguien la iba a visitar, ella se ocupaba de animarlos. Le decía cosas como, nos veremos de nuevo en el paraíso. O le decía, saben que va a haber una resurrección. Por eso, mantenete firme y vamos a poder volver a vernos en el nuevo mundo. Así que esto nos demuestra que para los que son fieles a Dios, la muerte no es el fin. Y también nos demuestra que esta esperanza nos fortalece y nos ayuda a paliar la cruda realidad de la muerte. Y también que la realidad de la resurrección nos consuela y nos fortalece a todos. ¿Pero por qué a todos? Bueno, porque todos tenemos a un ser querido a quien llorar. Todos hemos perdido a un ser amado, quizás cercano. Y quienes tienen que vivir con la pérdida de un ser amado sufren un gran vacío, un inmenso dolor, porque la muerte les arrancó a las personas que más amaban. Y cuando eso pasa, siempre es una tragedia. No importa cuándo ocurre, ni tampoco cómo. Solo pasar por esa experiencia realmente es algo doloroso. Y ante esta situación, como que recibimos un golpe a nuestra espiritualidad, nos causa un daño espiritual.
Entonces, ¿cómo se alivia ese daño o ese golpe espiritual? Bueno, primero tenemos que saber que no se puede reparar o reemplazar algo espiritual con algo físico. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona está desesperanzada ante la pérdida de un ser querido? Y muchas caen en la bebida, las adicciones o piensan que la vida pierde el sentido. Pero eso no está a la altura de ese daño espiritual que se ocasionó porque es algo físico. Entonces, es Jehová que con esta esperanza logra eso. Y ahí sí nos repara ese daño con esta esperanza. Porque ante la pérdida de un ser amado, nuestro corazón tan dolido, hay veces que reacciona de maneras impensadas o empieza a dar fundamentos falsos, a tirar razonamientos falsos. Porque cuando atravesamos una situación así es como que se nos cae el mundo. Porque todo nuestro alrededor como que pierde el sentido. Entonces, ahí aparece este traicionero, el corazón, a golpear la puerta. Y tiene razonamientos como, no lo voy a ver más, Dios me lo llevó, o para qué seguir, y así por el estilo. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para convencer a nuestro corazón de que esto no es así? Bueno, con firmes o estos razonamientos o argumentos bíblicos. Si volvemos atrás, las garantías bíblicas que hemos tenido o hemos analizado de la resurrección, nos da tres conclusiones. La primera es que lo que hacía falta para que la resurrección se convierta en realidad ya fue abonado, ya se pagó, por así decirlo. La segunda es que realmente vamos a poder volver a ver a nuestros seres queridos. Porque piensen esto, si en el pasado Jehová hizo posible resurrecciones, ¿acaso no lo va a poder volver a hacer de nuevo? ¿O hay alguna razón para dudar de Jehová? ¿Verdad que no? Y tercero es que tenemos la tranquilidad de que no están sufriendo en ninguna parte, sino que están tranquilos o descansando, como en un sueño profundo, como el relato de la resurrección de Lázaro nos lo hacía ver. Así que, qué lindo, ¿no? Que Jehová no se haya preocupado por darnos las razones, los por qué, de por qué esta esperanza es verdadera. Y cuando experimentamos pruebas por servir a Jehová, esta esperanza, la esperanza de la resurrección, nos ayuda a aguantar. Y un ejemplo claro de todo esto es el apóstol Pablo. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver el por qué en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 8, y dejemos abierto allí porque vamos a leer un versículo más de ese capítulo. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 8. Allí dice, hermanos, queremos que estén al tanto de los problemas que tuvimos en la provincia de Asia. Estuvimos bajo una presión tan grande que superaba nuestras fuerzas, hasta el punto de temer por nuestras vidas. Bueno, resulta que cuando estaban en una ciudad de la antigüedad, llamada Éfeso, Pablo y sus compañeros pasaron por una presión tan grande hasta el punto de que tenían miedo por su vida. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el desenlace de esta situación escapaba de sus manos. Ellos no controlaban la situación o lo que iba a pasar. El relato bíblico cuenta que tuvo que enfrentarse a animales salvajes. Si bien no especifica si de manera literal o simbólica, pero lo que sí sabemos que para Pablo, de ahí no salía. ¿Y qué fue lo que le ayudó? Bueno, la respuesta la encontramos en el versículo 9. Allí dice, de hecho, nos sentimos como si ya estuviéramos condenados a muerte. Esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en el Dios que levanta a los muertos. Así que, ¿qué lo ayudó? Confiar. Confiar en que Jehová actuaría. Si bien es cierto que sus enemigos tenían el poder para hacerle daño, incluso matarlo, pero en el peor de los casos el daño iba a ser temporal, porque Jehová se iba a ocupar de resucitarlo aún si hacía falta. Entonces, esta misma esperanza con la que siguió le dio fortaleza a Pablo es una fuente de ánimo para afrontar penurias, dificultades o peligros. Porque si nuestra vida se ve amenazada, esta esperanza nos va a ayudar a mantenernos fieles, a no transigir. ¿Y saben quién es el que desea todo lo contrario? Satanás, el diablo. Él quiere que tengamos tanto miedo a la muerte que estemos dispuestos a canjear nuestra integridad por una promesa vacía de seguridad. Así que
Él mismo, cuando volvemos a la Biblia en Job 2:4, le dijo a Jehová, el hombre hará todo lo que tiene por salvar su vida. Por eso, ¿será cierto que usted dejará de servir a Dios aún ante el peligro? Bueno, si analiza estas esperanzas o estas resoluciones que nos da la Biblia, va a estar decidido a ser fiel, pase lo que pase. Y podemos decir que esta esperanza ya es de calidad probada, porque ya ayudó a muchos a mantenerse fieles aún ante la muerte como que lo estaba acechando. ¿Por qué? Bueno, mire lo que le pasó a un hermano en tiempo de la Alemania nazi. Resulta que él estuvo preso por muchos años. Un día se le acerca un militar, un oficial, y le dice, ¿viste fusilar a tu hermano? ¿Qué lección aprendiste de eso? Así que él contestó, soy testigo de Jehová y seguiré siéndolo. Así que el militar le contesta, entonces serás vos el próximo fusilado. Bueno, qué amenaza, ¿no? Bueno, felizmente el enemigo no cumplió con sus amenazas. Después el hermano explica que lo ayudó a mantenerse fiel. Dice, yo confiaba en el nombre de Jehová. Así que nos deja claro lo mismo que le dejó claro al apóstol Pablo, que es cierto que algunos tienen el poder para hacernos daños, incluso matarnos, pero en el peor de los casos el daño va a ser temporal, porque Jehová se va a encargar de compensar o reparar cualquier daño que suframos, aun si para eso tiene que resucitarnos. Por eso la integridad de los siervos fieles de Jehová, aun a costa de su vida, es una muestra de fe hacia esta esperanza. Por ejemplo, también como hace ver Apocalipsis 12:11. Y también cuando le damos devoción exclusiva a Jehová por sus hermosas cualidades, demostramos que tenemos fe en esta esperanza. Cuando le servimos a Jehová por ese inmenso amor leal que nos demuestra, por esa gran misericordia que nos tiene y por esa compasión con la que nos trata. De esta manera, demostramos que tenemos fe por esta esperanza. ¿Y Jehová cómo está en cuanto a esta esperanza? ¿Cuánto desea Jehová ver esta esperanza cumplida? O esta promesa, mejor dicho. Bueno, lo volvemos a encontrar en la Biblia. Vamos a ubicar, por favor, Job, el capítulo 14, y leamos el versículo 14. Si un hombre muere, ¿puede volver a vivir? Esperaré todos los días de mi servicio obligatorio hasta que llegue mi liberación. Tú llamarás y yo te responderé. Ansiarás volver a ver la obra de tus manos. Así que, ¿cómo dice que está Jehová? Ansía volver a ver ese momento. ¿Y cómo será? ¿O por qué ansía tanto Jehová esto? Bueno, lo ansía tanto que se encargó de pagar ese costoso rescate que hacía falta. Lo ansía tanto porque dejó garantías claras y convincentes de que la resurrección va a ser una realidad. Y lo ansía tanto que convirtió la resurrección en una fuerte fuente de consuelo y fortaleza, sea cual sea la situación que afrontemos. Qué amoroso que es Jehová, ¿verdad? Y como dijimos que anhela tanto este momento, mantengámonos firmes en ese amor de Dios, esperando pacientemente este seguro cumplimiento de esta promesa, porque Jehová les va a conceder la vida eterna a todos sus siervos fieles. ¿Y cómo va a ser ese momento? Bueno, imaginémoslo. Imagínese que delante de usted tiene el paisaje de sus sueños. Se escucha quizás agua correr o unas cascadas caer y siente una tranquilidad impresionante. Y de repente siente que lo nombran de atrás. Así que extrañado quizás se da vuelta y allí está. Allí está esa persona por la cual tanto querés ver cumplida esa promesa, tanto extrañadas, tanto necesitado o por la que tanto lloraste. ¿Y a quién se imagina? ¿A su papá, a su mamá, a su abuelo, a su abuela, a quien sea? Imagínese que va y se abrazan. Y ahora a las dos las invade un sentimiento de profunda tranquilidad, porque saben que la muerte nunca más la va a separar, sino que es gracias a Jehová, gracias a Él, que van a poder disfrutar durante toda la eternidad.